Bueno, vamos a dar inicio entonces a la unidad número 6, que se refiere al estudio de otras biomoléculas como son los lípidos. Una primera parte, estructura y función, y posteriormente en la parte segunda o final vamos a ver lo que es el metabolismo de los lípidos. Cuando nosotros hablamos de una definición de lípido, nos encontramos con que existen unas diferencias entre los lípidos y las otras biomoléculas que ya hemos estudiado, porque no hay un grupo funcional que pueda definir a lo que son los lípidos. Es decir, que los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas. Existen varios tipos de moléculas que presentan diferentes estructuras químicas, pero que son definidas como lípidos. Entre ellas tenemos grasas, aceites, fosfolípidos, esteroles y los carotenoides. Todos esos compuestos son lípidos, que entre ellos son muy distintos, pero se agrupan como lípidos porque tienen las propiedades de disolverse en disolventes apolares como éter, cloroformo, acetona, y no se disuelven apreciablemente con el agua. Entonces, por esta razón, todos estos compuestos que son muy diferentes entre sí, se pueden llamar lípidos, porque no son solubles en agua o muy poco solubles en agua y son solubles en solventes apolares. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Bueno, una función muy importante es que son componentes de las membranas celulares, de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Principalmente tenemos allí fosfolípidos y esfingolípidos. También son una forma de almacenamiento de energía en forma eficaz. Tenemos grasa y aceite, los triacilglicéridos también. Señales químicas, vitaminas o pigmentos, y también tienen unas funciones protectoras o impermeabilizantes. Existen esto es muy general, dos tipos generales de lípidos, de cadena abierta y de anillo cerrado. Entonces fíjese, el de la parte superior es una cadena abierta, tiene una cola larga no polar, una cabeza polar. En este caso es un lípido saponificable. Ahí tenemos entonces un ejemplo, un ácido graso. En la parte inferior entonces tenemos los lípidos de anillo cerrado, que en este caso están basados en el esqueleto de un anillo esteroide y son compuestos que, como presentan esas estructuras de anillo cerrado, son bastante apolares, tienen muy poca interacción con el agua. Las clases de lípidos que vamos a estudiar: ácidos grasos y sus derivados, triacilglicéridos, ceras, fosfolípidos, esfingolípidos e isoprenoides. Esta es una clasificación, solo comentario, como un comentario general. Existe otra forma de clasificar a los lípidos que se llama la clasificación modificada de Bloor, que habla de lípidos simples, ahí están las grasas y las ceras. Lípidos complejos, ahí están los fosfolípidos, los glucolípidos y otros lípidos complejos, y están los lípidos precursores y sus derivados. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de los ácidos grasos, el primer tipo de lípidos que vamos a estudiar. Entonces los ácidos grasos están formados por una cadena que puede ser de 12 a 20 carbonos, aunque hay ácidos grasos de 24, de 26 átomos de carbono, que son los que se llaman ácidos grasos de cadena larga. Siempre en número par de carbono, y son cadenas sin ramificar como la que vemos ahí en la estructura. Entonces, esos ácidos grasos tienen una porción, la cadena carbonada es no polar y tiene un grupo polar carboxilo. Entonces, esa cabeza polar le da una cierta solubilidad en el agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de lípidos y decimos que son compuestos, digamos, que son insolubles en el agua, pero es un concepto relativo, que tienen alguna cierta solubilidad en el agua. Por ejemplo, este lípido tiene una porción hidrofóbica, pero tiene una porción hidrofílica.
Bueno, acá se presenta con relación a varios tipos, tenemos allí varios tipos de ácido graso, esteárico, palmitoleico, linoleico y araquidónico. Eso es el nombre común de esos ácidos grasos, el nombre común. Y tenemos entonces, más que el nombre común, es muy importante conocer otras características de esos ácidos grasos. Cuando decimos allí 18 y 2.0, entonces estamos diciendo que es un ácido graso que tiene 18 carbones y tiene 0 doble enlace, o sea, es un ácido graso completamente saturado, no presenta dobles enlaces. El palmitoleico es 16,1 delta 9, tiene 16 carbonos y tiene un doble enlace en la posición 9, entre el 9 y el 10. Ahora, quería comentar, si ustedes tuviesen que representar la estructura del ácido graso, ¿cómo la representarían? Entonces, fíjense, por ejemplo, para el de arriba, el esteárico tiene 18 carbonos, entonces lo primero que dibujarían serían 18 carbonos. En el carbono número 1 es el de donde está el grupo carboxilo, porque es el grupo químicamente de mayor importancia, entonces por allí se comienza a enumerar. ¿Qué sería? Ese sería el carbono 1. Entonces, los otros átomos de carbono serían CH2, 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 16 veces, y el último carbono sería CH3. ¿Por qué CH2 y por qué CH3? Recuérdense que el carbono se enlaza o forma 4 enlaces. Entonces, en este caso, sería, por ejemplo, para el carbono del extremo, SH3, porque ese carbono se rodea de 3 hidrógenos y con el otro cuarto enlace es el que forma con el otro átomo de carbono. Los que son CH2 es porque tiene 2 hidrógenos y otro enlace con el carbono de la izquierda y otro enlace con el carbono de la derecha. Entonces ahí es CH2. ¿Qué pasa con el palmitoleico que tiene, es 16,1 delta 9? Recuerden el símbolo delta, ahí está delta. Allí nos está diciendo, tiene 16 carbonos, pero en el carbono entre el 9 y el 10, allí se va a colocar un doble enlace. Entonces allí tenemos, para hacer la estructura de este palmitoleico, primero que todo dibujamos 10 carbonos, 16 carbonos, le colocamos el carbono 1 va donde va el carboxilo y del resto lo enumeramos. Uno, o sea, el carboxilo es el carbono 1, el 2, el 3, hasta el número 16. Entonces, entre el carbono 9 y 10 colocamos un doble enlace. Allí, fíjense que ahí dice CH2 a la 7, o ustedes lo pueden representar escribiendo CH2, CH2, CH2 7 veces. Entonces sería, fíjense, por ahí para para ese ácido palmitoleico estaría el carbono 1, 7 veces más CH2, sería iríamos por el 8, y aquí estaría el carbono 9. Donde está el doble enlace, yo no puedo colocar CH2, sino CH. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos enlaces. Si coloco CH2 ya serían 4 enlaces, más el otro serían 5, es incorrecto. Entonces sería CH, este carbono, más un hidrógeno, aquí iría un hidrógeno, más el doble enlace, van 3, más el otro enlace con el otro carbono, y ahí van los 4 enlaces del carbono. Luego, continuando con esta parte, tenemos otro ácido que es el 18,2 delta 9,12, nombre común linoleico. Entonces allí 18 carbonos, ¿verdad? Y entre el carbono 9 y 10 y entre el 12 y 13 se va a colocar un doble enlace. Fíjense, aquí tendríamos carboxilo, sería el carbono 1 más 7 veces CH2, ya llevaríamos 7 más 1, 8, más 1, 9, y en este carbono está el doble enlace. Después viene el 10, el 11, el 12, entre el 12 y el 13, otro doble enlace. Recuerden, donde están los dobles enlaces, SH. Del resto de la cadena, SH2, y el extremo, SH3, porque sería 3 hidrógenos más una interacción con un carbono.
Y abajo tenemos el 20, 4, o sea, 4 dobles enlaces, delta 5, 8, 11 y 14. Entonces habría que dibujar o representar el doble enlace entre carbono 5 y 6, 8, 9, y el 11 y 12 y el 14 y 15. Fíjense, los que tienen el esteárico es un ácido graso de tipo saturado, no presenta dobles enlaces. Luego, los demás que están en esta lámina serían de tipo insaturado, porque presentan un doble enlace o más. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el palmitoleico sería monoinsaturado, porque presenta un solo doble enlace, mientras que el linoleico y el araquidónico son ácidos grasos poliinsaturados, porque tienen más de 2 dobles enlaces. Perdón. Aquí entonces se presenta lo que serían los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados. Bueno, aquí tenemos saturados desde 14 hasta 26 carbonos y fíjense cómo es la estructura. Aquí, por ejemplo, el 14,0 que se llama mirístico, el otro se llama palmítico. Algunas veces esos nombres comunes están relacionados con el origen del aceite, del ácido graso. Por ejemplo, el palmítico es un ácido graso presente en lo que sería el aceite de la palma y por eso el nombre. Bueno, para representar esos ácidos grasos, por ejemplo el 14,0, aquí está, el COH sería el carbono 1, 12 veces CH2 van 13 y CH3 14. Bueno, y así se representa cada uno de esos ácidos grasos saturados. Y también entonces tenemos los ácidos grasos insaturados. Ahí tenemos el palmitoleico, que es 16,1, delta 9, entre 9 y 10, un doble enlace. Tenemos el oleico, en aceite de oliva se consigue el 18,1, delta 9, entre la unión, el carbono 9 y el 10, ahí va un doble enlace. Luego tenemos entonces el 18,2, delta 9, 12, bueno, un enlace doble entre 9 y 10 y entre 12 y 13, y así sucesivamente. Delta 9, 12 y 15, esa indica las posiciones de los dobles enlaces. Y tenemos el araquidónico que tiene 4 dobles enlaces, delta 5, 8, 11 y 14. Son las posiciones de los dobles enlaces. Entonces sería 5 entre el 5 y 6, 8 y 9, 11 y 12, 14 y 15. Entonces fíjense, allí donde el primer carbono es donde está el carboxilo. Luego escribe los CH2, donde está el doble enlace sería CH, porque no tendría el carbono capacidad de formar enlace con 5 enlaces. Entonces sería 2 del doble enlace más 1 del hidrógeno, van 3. Y uno con el otro carbono van 4 enlaces del carbono. Los ácidos grasos, como ya dije, se pueden ser saturados, no presentan dobles enlaces, y los insaturados presentan dobles enlaces, pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Los poliinsaturados tienen más de 2 dobles enlaces. Bueno, y los ácidos grasos presentan formas isoméricas, igual que las vimos para los monosacáridos, igual que las vimos para los aminoácidos. En los ácidos grasos hay isómeros. Los isómeros pueden ser la forma cis o la forma trans. Entonces, la forma cis, ¿verdad? Los grupos semejantes o idénticos están en el mismo lado del doble enlace, y la forma trans estarían entonces, los grupos iguales o similares estarían del lado opuesto. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna propaganda o en la televisión o algún producto que usted lo compra y dice cero grasa trans. Entonces, ya ustedes saben lo que significa trans. Es una forma isomérica de los ácidos grasos donde los grupos semejantes están en lados opuestos del doble enlace. Fíjense cómo está ese ejemplo aquí del palmitoleico, es una forma cis. Los grupos semejantes
o idénticos están en el mismo lado de un doble enlace. Y la forma trans entonces estaría en el lado contrario. Cuando se habla de la grasa trans, que dice esta galleta o esta margarina, por ejemplo, tiene 0 grasa trans y lo ofrecen como una ventaja para la salud, es porque las grasas trans se comportan como las grasas saturadas, los ácidos grasos saturados. Sabemos que los ácidos grasos saturados están relacionados con la producción de placas o de ateromas que pueden generar accidentes cerebrovasculares. Y las formas isoméricas trans tienen un comportamiento similar al de un ácido graso saturado. Bueno, y en la forma, como había dicho, en la forma trans los grupos semejantes o idénticos están en lados opuestos, en la forma cis están del mismo lado, los grupos semejantes o idénticos, y es una característica, observen estos ácidos grasos, fíjense, estos son la misma estructura de los ácidos grasos, el esqueleto es un esqueleto carbonado, en cada vértice de esas líneas, lo que hay es un átomo de carbono. En el caso de la estructura A son 18 átomos de carbono. Pero les quería resaltar que en la forma cis es una característica que se forma una dobladura de la estructura del ácido graso, un doblamiento, un doblez. En cambio, en la forma trans no se observa ese doblamiento. Bueno, los ácidos grasos en su mayoría están en la forma cis. Y esa forma cis produce un retorcimiento en la cadena del ácido graso y por esa razón digamos, los ácidos grasos saturados presentan un punto de fusión mayor que el de los ácidos grasos insaturados. De hecho, los ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente. En cambio, para los ácidos grasos saturados que pasen de estado sólido al líquido o a semisólido, allí hay que aplicar mayor temperatura porque por la forma que les mencioné de la estructura de esos ácidos grasos. Como están los ácidos grasos están en la forma cis, en la mayoría de los casos, esa forma cis produce un retorcimiento en la cadena del ácido graso, por lo tanto esos ácidos grasos no son compactos, sino que presentan esos doblamientos, esos dobleces y fácilmente se ve que va a tener un punto de fusión inferior al de la grasa saturada. Y los ácidos grasos saturados son ácidos grasos muy compactos y hace falta aplicar mayor cantidad de energía para que esos ácidos grasos pasen de estado sólido a estado líquido. Entonces, lo que les decía, se requiere menos energía para romper las fuerzas intermoleculares en los ácidos grasos insaturados. Ahí se utiliza menos energía. Esos ácidos insaturados, grasos insaturados, tienen la característica de ser líquidos a temperatura ambiente. Bueno, aquí se presenta la estructura de los ácidos grasos. Fíjense, en la parte superior que dice ion esterato, ahí tenemos la estructura de un ácido graso con su porción hidrofílica, su cabeza hidrofílica y el resto del ácido graso hidrofóbico. Luego en la letra B, ahí entonces tenemos un ácido graso que en el doble enlace presenta esa torcedura, esa alteración o cambio o diversidad en su estructura química. Presenta entonces ese doblez o doblamiento. Aquí tenemos entonces un ácido graso saturado del lado derecho, ahí se ve la cabeza polar y el resto de la cadena es no polar. Y bueno, acá lo que tenemos es un ácido graso monoinsaturado que está allí presente con su grupo carboxilo en el extremo de la cadena y el resto una cadena carbonada.
Esa sería la estructura de algunos ácidos grasos representativos. Y finalizando esta parte, los ácidos grasos se clasifican en base a su capacidad de síntesis en esenciales y no esenciales. Y nos recuerda bastante aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos no esenciales. Igualito la definición, los esenciales, de ejemplo linoleico, linolénico, tienen que ser suministrados en la alimentación porque el organismo no lo puede sintetizar. Y a diferencia de los no esenciales, que son los ácidos grasos que se pueden sintetizar.